Alejandro lo tenía todo: dinero, éxito, un chalet en Sevilla, pero cada mujer que conocía solo lo amaba por su cuenta bancaria. Así que hizo algo extremo. Se disfrazó de pobre para descubrir quién amaría al hombre, no al millonario. 27 mujeres fallaron la prueba, pero una sencilla camarera que no sabía nada de su fortuna hizo algo que lo cambió todo. Lo que sucede después les dejará sin palabras. Era una tarde de noviembre en Sevilla y el mesón El Mirador estaba a punto de cerrar. Las últimas luces doradas de las lámparas colgantes iluminaban las mesas vacías cubiertas con los clásicos manteles de cuadros rojos y blancos. Elena estaba limpiando la barra, agotada después de un turno de 10 horas. Tenía 28 años, pero a veces se sentía mucho mayor. Su cabello castaño estaba recogido en un moño práctico y su delantal negro mostraba los signos de un largo día de trabajo. Justo cuando estaba a punto de apagar las luces de la sala, la puerta se abrió. Un hombre entró con paso lento, casi vacilante. Llevaba vaqueros desteñidos y una chaqueta de tejido común, nada especial. Cabello negro estaba un poco despeinado y en su rostro se leía un cansancio profundo, ese que no proviene de un solo día difícil, sino de meses de peso emocional. «Lo siento, estamos cerrando», dijo Elena con amabilidad, sin el tono irritado que muchos habrían usado. El hombre la miró con ojos oscuros y profundos. «Entiendo, perdone la molestia». Se dio la vuelta para irse. Algo en esa voz, en esa resignación silenciosa, tocó el corazón de Elena. Quizás era porque ella misma conocía bien la soledad, quizás era simplemente su naturaleza gentil. «Espere», dijo. «Si no le importa comer algo sencillo, puedo prepararle un plato». No podemos dejar a alguien con el estómago vacío. El hombre se detuvo, sorprendido. «¿De verdad? No quiero causar problemas». «Ningún problema, siéntese». Alejandro, aunque Elena aún no conocía su nombre, se sentó en una mesa en el rincón. Observó a la joven mujer mientras se movía en la cocina con gestos seguros y prácticos. No había nada artificial en ella, ninguna pose estudiada. Después de unos minutos, Elena volvió con un plato de guiso casero humeante y pan fresco. «Aquí, tiene». «Es sencillo, pero está hecho con el corazón», dijo con una sonrisa sincera. Mientras Alejandro comía en silencio, Elena continuó ordenando la sala, pero sin prisa. No lo hacía sentir una carga, un cliente indeseado. De vez en cuando lanzaba una mirada en su dirección, notando cómo comía lentamente, como si no tuviera hambre física, sino hambre de algo más profundo. «Está buenísimo», dijo finalmente. «Alejandro, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» 3 años, respondió Elena, acercándose con una jarra de agua. «¿Y usted a qué se dedica?» Alejandro dudó por un momento. Trabajo con coches, reparaciones, cosas técnicas. No era completamente una mentira. Había comenzado su fortuna precisamente con un taller mecánico hacía muchos años. «Debe ser un trabajo pesado», dijo Elena con empatía. «Lo es, pero trabajar hasta esta hora no es fácil tampoco para usted». Elena sonrió con una dulzura melancólica. «Hay que hacer lo que se debe hacer. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos para seguir adelante». Aquellas palabras golpearon a Alejandro más de lo que podría haber imaginado. Esta chica desconocida, cansada, después de horas de trabajo, todavía hablaba de gratitud y resiliencia. No se quejaba, no mostraba amargura. Cuando terminó de comer, Alejandro pidió la cuenta. Elena calculó el precio base del plato sin añadir suplementos por la hora tardía o la molestia. 12 euros, dijo simplemente. Alejandro dejó 15 euros sobre la mesa. «Quédese el cambio, y gracias no solo por la comida». Elena lo miró a los ojos, y por un momento hubo un silencio cargado de significado. «Vuelva cuando quiera. El mesón El Mirador siempre está abierto para quien necesita un lugar cálido». Alejandro salió a la noche fresca de Sevilla, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en meses había conocido a alguien que lo había tratado simplemente como a un ser humano. Nada de preguntas invasivas,
nada de interés por lo que poseía, solo amabilidad, pura y desinteresada. Mientras caminaba hacia su coche aparcado 3 calles más allá, un sencillo Seat Ibiza que usaba para estos momentos, Alejandro tomó una decisión. Volvería. Debía saber si esa amabilidad era real o solo un caso afortunado. Dentro del mesón, Elena apagó finalmente las luces, sin saber que aquel encuentro casual cambiaría su vida para siempre. Alejandro Vargas tenía 38 años y un patrimonio que pocos podían imaginar. Su chalet en las colinas del Aljarafe, a las afueras de Sevilla, tenía 6 dormitorios, una piscina con vistas a la ciudad y un garaje con 3 automóviles de lujo. Pero esa noche, sentado en su estudio revestido de madera oscura, se sentía más solo que nunca. En su ordenador portátil todavía estaban abiertas los chats de una aplicación de citas, no la verdadera, aquella donde usaba su nombre real y sus fotos con traje y corbata. No, esta era diferente. El perfil decía, Alejandro, 38 años. Mecánico. Amo las cosas sencillas, las cenas tranquilas y las conversaciones sinceras. Había creado ese perfil 6 meses antes, después de la enésima decepción. La última mujer con la que había salido había parecido perfecta durante 3 semanas. Luego había descubierto por casualidad su verdadero patrimonio, y en cuestión de 2 días había cambiado completamente. De repente quería restaurantes con estrella Michelin, bolsos de firma, fines de semana en París. Cuando él había intentado hablar de ello, ella había respondido con frialdad: si tienes el dinero, ¿por qué no usarlo? ¿O prefieres una que finja no quererlo? Aquella conversación lo había destrozado, no porque amara su dinero, lo había ganado con años de sacrificios, transformando un pequeño taller mecánico en una empresa de componentes industriales de éxito. El problema era más profundo. Ninguna lo veía ya como Alejandro, el hombre. Solo veían al millonario. Así había iniciado el experimento. Se vestía de modo ordinario, conducía un viejo Seat que había conservado desde los tiempos de universidad y quedaba con mujeres en lugares modestos, bares sencillos, pizzerías de barrio, parques públicos, nada de lujo, nada de ostentación. Los resultados habían sido devastadores. La primera mujer había cortado la cita, después de 20 minutos, diciendo que tenía una emergencia. La segunda había pasado la cena entera revisando el teléfono, claramente aburrida. La tercera le había preguntado después de 10 minutos: ¿pero tienes al menos un coche tuyo? Cuando él había señalado el Seat Ibiza aparcado fuera, ella se había reído. No, una sonrisa amable, sino una risa de burla. Después de 27 citas fallidas, Alejandro casi había perdido toda esperanza. Quizás el verdadero amor ya no existía. Quizás en el mundo moderno todo tenía un precio y quien no podía pagar no merecía atención. Pero luego, esa noche en el mesón El Mirador, había sucedido algo inesperado. Elena no había hecho preguntas sobre su vida, no le había preguntado qué coche conducía, dónde vivía, cuáles eran sus proyectos futuros. Simplemente lo había tratado con gentileza humana, como si fuera normal acoger a un desconocido cuando el restaurante estaba cerrando. Alejandro miró por la ventana de su estudio. Las luces de Sevilla brillaban en la noche. Desde allí, arriba, la ciudad parecía mágica, llena de posibilidades, pero él sabía que la magia no se compraba con dinero. Cogió el teléfono y abrió las notas. Escribió: Mesón El Mirador, Elena. Amabilidad verdadera. No sabía todavía si esa chica era diferente a las otras. Podía haber sido solo amable por educación, para recibir una buena reseña o simplemente porque era su trabajo, pero algo le decía que debía descubrirlo. Al día siguiente Alejandro volvió al mesón. Llevaba los mismos vaqueros del día anterior y una camisa de cuadro sencilla. Llegó a la hora del almuerzo cuando el local estaba lleno de clientes. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y esperó. Elena apareció de la cocina con una bandeja llena de platos. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron con una sonrisa sincera, no forzada, no profesional, sincera. Bienvenido de nuevo,
dijo acercándose. Ha decidido darnos otra oportunidad. El guiso de anoche estaba demasiado bueno para no volver, respondió Alejandro, devolviendo la sonrisa. Entonces hoy debe probar nuestra especialidad. El salmorejo es un plato sencillo, pero cuando está bien hecho es magia pura. Mientras Elena tomaba la comanda y se alejaba hacia la cocina, Alejandro se dio cuenta de una cosa. Por primera vez en meses, no estaba interpretando un papel. No estaba fingiendo ser pobre para probar a alguien. Simplemente estaba siendo él mismo, y eso le gustaba. La prueba acababa de empezar, pero quizás esta vez descubriría algo diferente. 2 semanas pasaron rápidamente. Alejandro volvió al mesón El Mirador, 8 veces en esos 14 días, siempre con la misma ropa sencilla, siempre con el mismo Seat Ibiza aparcado 2 calles más allá, y cada vez Elena lo recibía con la misma sonrisa genuina. Pero Alejandro no estaba solo comiendo, estaba observando. Observaba cómo Elena trataba a los otros clientes. Una señora mayor que venía cada día y pedía siempre la misma sopa recibía un saludo caluroso y unos minutos de conversación. Un grupo de estudiantes universitarios ruidosos era atendido con paciencia, incluso cuando dejaban la mesa hecha un desastre. Un hombre de negocios grosero que se quejaba de todo recibía de todos modos un servicio impecable. Elena no cambiaba nunca. Con todos era amable, respetuosa y presente. No era una actitud fingida de camarera profesional, era simplemente quien ella era. Una noche después del turno, Alejandro se demoró mientras Elena limpiaba las mesas. Los otros camareros ya se habían ido. ¿No debería estar ya en casa?, preguntó. Elena, con una sonrisa cansada. Quería esperar un momento tranquilo, respondió. Alejandro, tengo una pregunta que hacerle si no es demasiado indiscreta. Elena se sentó en la mesa frente a él, curiosa. Diga, por favor, ¿por qué hace este trabajo? Quiero decir, trabaja tanto, turnos largos, clientes difíciles. ¿No es agotador? Elena miró sus manos marcadas por el trabajo. Claro que es agotador, pero tengo una razón importante. Mi madre vive conmigo en un pequeño piso en Triana, un barrio aquí cerca. Ha tenido problemas de salud en los últimos años y las medicinas cuestan mucho. Yo trabajo aquí por la mañana y por la tarde, y 3 noches a la semana hago también el turno de cierre. Debe ser muy difícil, dijo Alejandro con sincera empatía. Lo es, admitió Elena. Pero cuando vuelvo a casa y veo a mi madre sonreír, cuando puedo pagarle los cuidados que necesita, entonces tiene sentido. El dinero no es todo en la vida, pero cuando sirve para proteger a quien ama se vuelve importante. Alejandro quedó impresionado por aquellas palabras. Elena no despreciaba el dinero, pero lo veía por lo que era. Una herramienta, no un fin. ¿Y usted?, preguntó Elena. También usted debe trabajar mucho como mecánico, imagino. Sí, respondió Alejandro, sintiendo el peso de la mentira. No siempre es fácil, pero me gusta trabajar con las manos, resolver problemas concretos. Es algo hermoso, dijo Elena, con admiración sincera. En el mundo de hoy pocas personas hacen trabajos tan honestos. Todos quieren ser famosos, ricos, importantes. Pero ¿quién arregla las cosas que se rompen? ¿Quién prepara la comida? ¿Quién cuida de los demás? Esos son los trabajos verdaderos. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Elena estaba, sin saberlo, describiendo exactamente lo que él había perdido en su carrera hacia el éxito. La honestidad del trabajo, la satisfacción de las cosas sencillas. Tiene razón, dijo suavemente. A veces olvidamos lo que cuenta de verdad. Elena se levantó. Tenía que terminar de cerrar el restaurante. Oiga, Alejandro, dijo con una ligera duda. Mañana es mi día libre. Normalmente voy al parque de María Luisa con mi madre cuando está bien. Sí, quiere, podría venir a tomar un café con nosotras después. Nada especial, solo un momento tranquilo. Alejandro se quedó sorprendido. No era una invitación romántica, era algo más precioso. Elena lo estaba invitando a su vida real, presentándole a la persona más importante para ella. Me gustaría mucho,
respondió con una sonrisa. Aquella noche, volviendo a su chalet vacío, Alejandro se miró al espejo. Veía a un hombre que tenía todo, pero que había olvidado cómo vivir. Y veía a una chica que no tenía casi nada, pero que sabía exactamente qué significaba ser rico, tener a alguien a quien amar y proteger. La prueba continuaba. Pero Alejandro empezaba a preguntarse quién estaba siendo realmente puesto a prueba. El sol de diciembre brillaba tímido sobre el parque de María Luisa. Alejandro llegó a la entrada principal a las 10 de la mañana, como habían acordado. Llevaba un jersey sencillo y vaqueros, sosteniendo en la acordado mano un pequeño ramo de flores que había comprado a un vendedor ambulante. Elena lo esperaba cerca de una glorieta, junto a una mujer que debía tener unos 60 años. Tenía el cabello gris recogido en una trenza suave y los mismos ojos amables de su hija. Alejandro, ella es mi madre, Carmen Ortega, dijo. Elena con afecto evidente. Un placer, señora Carmen, dijo Alejandro, ofreciéndole las flores. Carmen tomó las flores con una sonrisa conmovida. ¡Qué amable! Elena me ha hablado de usted. Dice que es un buen chico. Alejandro sintió el calor subirle al rostro. Su hija es demasiado generosa. Caminaron juntos a través de los paseos del parque, entre fuentes de cerámica y setos perfectamente cuidados. Carmen necesitaba detenerse a menudo para descansar. Y cada vez Elena la sostenía con delicadeza, sin hacerla sentir nunca una carga. Elena me ha dicho que es mecánico, dijo Carmen, mientras se sentaban en un banco de azulejos. Sí, señora. Trabajo con motores y componentes. Es un oficio honesto, asintió Carmen. Mi marido, que Dios lo tenga en su gloria, era electricista, manos de oro. Decía siempre, Carmen, un hombre que sabe arreglar las cosas nunca será inútil en este mundo. Alejandro escuchaba con atención. Había una sabiduría simple en aquellas palabras que ninguno de sus colegas empresarios entendería jamás. Elena se disculpó un momento para ir a comprar agua en un kiosco cercano. Alejandro se quedó solo con Carmen, que lo observaba con ojos penetrantes. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, Alejandro?, preguntó Carmen con dulzura. Claro, señora. ¿Por qué un hombre como usted sigue solo? Es amable, educado, tiene un trabajo. No lo entiendo. Alejandro dudó. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Mentir completamente? He tenido experiencias difíciles. Las personas no siempre ven quién soy verdaderamente. Ven solo lo que quieren ver. Carmen asintió sabiamente. Entiendo. Sabe, a Elena le rompieron el corazón hace 2 años. Un chico que parecía enamorado de ella. Luego descubrió que ella trabajaba como camarera y no tenía ambiciones, como decía él. La dejó diciendo que quería a alguien con más perspectivas. Alejandro sintió una rabia repentina hacia aquel hombre desconocido. ¿Cómo podía alguien no ver el valor de una persona como Elena? Ese hombre era un idiota, dijo con convicción. Carmen rió suavemente. Eso es exactamente lo que dije yo también. Pero ¿sabe qué me respondió Elena? Dijo, mamá, quizás no era malo. Quizás simplemente buscaba algo diferente. No todos están hechos para amar las cosas sencillas. Mi hija tiene un corazón demasiado bueno. En ese momento Elena volvió con 3 botellas de agua. ¿De qué estáis hablando? Mamá, no estarás contando historias embarazosas, ¿verdad? Solo cosas bonitas, cariño, respondió Carmen con una sonrisa misteriosa. Pasaron el resto de la mañana juntos hablando de todo y de nada. Carmen contaba historias del joven Elena, que se sonrojaba y reía. Alejandro se encontró riendo sinceramente por primera vez en meses. Cuando fue hora de irse, Elena acompañó a su madre a coger un taxi. Alejandro se quedó con ella en la parada. Gracias por haberme invitado hoy, dijo Alejandro. Tu madre es una persona especial. Lo es. Estuvo de acuerdo Elena. Y gracias a ti por las flores. De verdad no tenías por qué. Quería hacerlo, dijo Alejandro. Luego, con un coraje repentino, añadió, Elena, ¿puedo invitarte a cenar? Solo nosotros 2. A algún lugar tranquilo, nada lujoso. Me gustaría conocerte mejor.
Elena lo miró a los ojos durante un largo momento. Alejandro vio algo en esa mirada. Cautela, esperanza, miedo a ser herida de nuevo. De acuerdo, dijo finalmente, pero con una condición. Dividimos la cuenta. No, quiero que pienses que estoy buscando a alguien que me mantenga. Alejandro sonrió. Trato hecho. Mientras el taxi se alejaba, Alejandro se quedó en la acera mirando la ciudad. Había hecho muchísimos negocios en su vida, pero aquel era el mejor que había cerrado jamás. La cena se fijó para el viernes por la noche en una pequeña taberna en el barrio de Santa Cruz. Alejandro llegó con antelación, nervioso como no lo había estado en años. Había elegido ese lugar a propósito, auténtico, acogedor, pero sin pretensiones, el tipo de lugar donde un mecánico cenaría. Elena llegó puntual, llevando un vestido sencillo azul oscuro y una rebeca beige. No tenía joyas llamativas, solo un pequeño colgante al cuello que parecía tener un valor sentimental más que económico. «Estás guapísima», dijo Alejandro, sinceramente. «Gracias», respondió Elena con una sonrisa tímida. «No salgo muy a menudo, así que era la ocasión para arreglarme un poco más». Durante la cena hablaron de muchas cosas. Elena contó su sueño de abrir algún día un pequeño restaurante propio, donde pudiera cocinar recetas tradicionales de su abuela. «Nada grande», explicó, «solo un lugar donde las personas se sientan como en casa». Alejandro escuchaba, fascinado. Sus sueños eran tan humildes, tan concretos. Ninguna fantasía de yates o villas de lujo. Solo el deseo de crear algo con sus propias manos. Luego llegó el momento que Alejandro había planeado. Con tono preocupado dijo, «Sabes, Elena, últimamente he tenido algún problema con el trabajo. El dueño del taller donde trabajo está pensando en cerrar. Podría encontrarme sin sueldo dentro de unos meses». Observó atentamente su reacción. Muchas mujeres que había conocido antes habrían encontrado una excusa para terminar la cita o habrían perdido repentinamente el interés. Pero Elena se inclinó hacia él con preocupación genuina. «Lo siento mucho, Alejandro. Debe ser muy estresante. Ya has empezado a buscar otras oportunidades». «Estoy mirando, pero ¿sabes cómo está el mercado laboral hoy en día?» «Lo sé bien», dijo Elena, con empatía. «Cuando mi madre enfermó la primera vez, tuve que dejar mi trabajo anterior para cuidarla. Tardé 4 meses en encontrar este puesto en el mesón. Fueron los 4 meses más difíciles de mi vida». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ella estaba compartiendo su dolor, no juzgando el suyo. «Si necesitas una mano», continuó Elena, «quiero decir. No tengo mucho, pero si te hiciera falta algo para tirar hacia adelante, aunque sean solo 50 euros para la compra o para la gasolina, puedo ayudarte. Sé lo que significa no llegar a fin de mes». Alejandro se quedó sin palabras. Esta mujer, que trabajaba dobles turnos para pagar las medicinas de su madre, le estaba ofreciendo sus ahorros, no para impresionarlo, no para sentirse superior, sino por pura generosidad humana. «Elena», comenzó Alejandro con la voz rota por la emoción. «No tienes que decirme nada», lo interrumpió ella. «Es lo que hacen las personas cuando se cuidan la una a la otra, o al menos es lo que deberían hacer». El resto de la cena pasó en un clima de intimidad creciente. Alejandro se dio cuenta de que ya no estaba probando a Elena, simplemente estaba aprendiendo a conocer a una persona extraordinaria que por algún milagro había entrado en su vida. Cuando llegó la cuenta, Elena mantuvo la promesa e insistió en pagar su mitad, 24,50 euros, dijo contando los billetes con cuidado. Alejandro notó que era, probablemente, una parte significativa de su sueldo semanal. Salieron al fresco de la noche sevillana. Las calles de Santa Cruz estaban iluminadas por las luces tenues de las farolas. «¿Puedo acompañarte a casa?», preguntó Alejandro. «Vivo al otro lado de la ciudad», dijo Elena. «Siempre cojo el autobús cerca de la Puerta de Jerez, entonces te acompaño a la parada». Caminaron lado a lado sin tocarse, pero con una cercanía que iba más allá de lo físico. Cuando llegaron a la parada, Alejandro tomó una decisión. «Elena,
Esta noche ha sido especial. Me gustaría volver a verte. Quiero conocerte mejor si tú quieres. Elena sonrió, y en sus ojos había una luz nueva. Yo también, Alejandro, yo también. Cuando el autobús llegó y Elena subió, se volvió una última vez. Y Alejandro, por el trabajo todo irá bien. Las personas honestas encuentran siempre su camino. Alejandro se quedó en la parada mucho después de que el autobús desapareciera. La prueba había terminado. Elena había superado cada prueba con una gracia que él nunca había visto, pero ahora tenía un problema mayor. ¿Cómo decirle la verdad sin perder todo lo que estaban construyendo? 3 semanas pasaron como en un sueño. Alejandro y Elena se veían cada vez que ella tenía un momento libre. Paseos a lo largo del río Guadalquivir, cafés rápidos antes de su turno, mensajes dulces durante el día. Alejandro sentía algo que no experimentaba desde hacía años. Era feliz de verdad, pero la mentira pesaba sobre él cada día más. Cada vez que Elena preguntaba por el trabajo, él tenía que inventar nuevos detalles sobre el taller fantasma. Cada vez que ella mostraba preocupación por sus problemas económicos, él sentía que se le rompía el corazón. Era un martes y por la noche, cuando todo cambió. Alejandro estaba sentado en su mesa habitual en el mesón El Mirador, esperando que Elena terminara el turno. La observaba servir a los clientes con la gracia habitual. Cuando de repente el teléfono de ella sonó, Elena respondió, y Alejandro vio su rostro ponerse pálido. La chica se tambaleó, apoyándose en la barra para no caer. El teléfono casi se le resbaló de las manos temblorosas. ¿No? ¿Cuándo? Voy enseguida, dijo con voz quebrada. Alejandro se levantó de golpe. Elena se volvió hacia el dueño del mesón. Un hombre robusto de 50 años llamado Paco. Paco, ¿tengo que irme? Es mi madre. La han llevado al Hospital Virgen, del Rocío, el corazón. Dicen que es grave. Ve enseguida, dijo Paco, preocupado. No pienses en el trabajo, piensa en tu madre. Elena se quitó el delantal con manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. Alejandro estuvo a su lado inmediatamente. Te acompaño, dijo con firmeza. No, Alejandro, no puedes. Tengo que coger el autobús, no hay tiempo. Un amigo me ha prestado el coche hoy. ¿Te llevo yo? No se discute. En realidad era su BMW, pero lo había aparcado 3 calles más lejos de lo habitual. En ese momento, sin embargo, no importaban nada las mentiras, importaba solo Elena. Llegaron al hospital en 15 minutos. Elena corrió a urgencias. Alejandro le sostenía la mano. Una enfermera los dirigió hacia la sala de espera del ala de cardiología. La señora Carmen Ortega está en cuidados intensivos, explicó el médico de guardia, un hombre de unos 40 años con gafas gruesas. Ha tenido un infarto. Está estable por ahora, pero las próximas 24 horas serán críticas. Necesitamos hacer más pruebas y tenerla bajo observación. ¿Puedo verla?, preguntó Elena con voz rota. Dentro de 1 hora, por unos minutos. Debe mantener la calma, señorita. Su madre la necesita fuerte. Elena se sentó en una silla de plástico en la sala de espera, y finalmente las lágrimas que había contenido explotaron. Alejandro la abrazó dejándola llorar en su hombro. ¿Y si la pierdo?, sollozó. Elena, es todo lo que tengo. No puedo perderla. No la perderás, dijo Alejandro con una convicción que no sabía que tenía. Tu madre es fuerte, la he visto, ¿recuerdas? Es una luchadora. Pasaron horas en esa sala de espera. Alejandro no se movió nunca de su lado. Compró café, agua, bocadillos que Elena no tocó. Le sostuvo la mano cuando los temblores la sacudían, le secó las lágrimas cuando recomenzaban. Hacia la medianoche, finalmente Elena pudo ver a su madre durante 5 minutos. Salió de la habitación con los ojos rojos, pero una pequeña sonrisa. Está despierta. Me ha reconocido. Ha dicho que tengo que comer algo. Alejandro rió a través de las lágrimas que no sabía que había derramado. Típico de una madre. Elena lo miró a los ojos. Alejandro, gracias. Gracias por estar aquí.
No tenías por qué, pero gracias. No hay ningún otro lugar donde quisiera estar, dijo él con absoluta sinceridad. A las 3 de la mañana el médico volvió con noticias. Señorita Ortega, su madre está estable, pero necesitará cuidados intensivos, fármacos especiales, quizás un marcapasos. La parte cubierta por la seguridad social no cubre todo el tratamiento postoperatorio y la rehabilitación específica que requiere. Hablamos de unos 8.000 euros para todo el proceso. Elena se puso blanca. 8.000 euros era más de un año de su sueldo. Encontraré la manera, dijo con voz temblorosa. Pediré un préstamo, trabajaré turnos extra, venderé todo lo que tengo. Alejandro miró a aquella mujer valiente que estaba dispuesta a dar todo para salvar a su madre, y en ese momento tomó una decisión que lo cambiaría todo. Al día siguiente, Elena volvió al trabajo con los ojos hinchados de llorar, pero con una determinación férrea. Alejandro la miró servir las mesas con la misma profesionalidad de siempre, aunque su corazón estaba claramente roto. «Tengo que hablar con Paco», le dijo durante una pausa. «Pediré si puedo hacer más turnos, incluso por la noche si es necesario, y luego iré al banco para un préstamo». «Elena, no puedes trabajar 24 horas al día», protestó Alejandro. «Tengo que intentarlo», respondió ella con voz firme. «Mi madre sacrificó todo por mí cuando era pequeña. Después de que papá murió, tuvo 3 trabajos para mandarme a la escuela. Ahora me toca a mí. No la abandonaré». Alejandro sintió el corazón hincharse de admiración y dolor. Aquella noche, después de haber acompañado a Elena al hospital para visitar a su madre, volvió a su chalet, se sentó en su estudio e hizo una llamada telefónica. «Doctor Navarro, soy Alejandro Vargas». «Sí, el de Industrias Vargas. Necesito que haga algo por mí y debe permanecer completamente confidencial». La mañana siguiente, Elena recibió una llamada del hospital mientras estaba en el trabajo. Corrió fuera para responder, aterrorizada de que fueran malas noticias. «Señorita Ortega, soy el doctor Serrano, administrador del hospital. Debo informarle que todos los gastos médicos y de rehabilitación de su madre han sido cubiertos». Elena se quedó en silencio, confundida. «¿Cómo? ¿Cómo es posible? Debe haber un error». «Ningún error. Un benefactor anónimo ha pagado el importe íntegro esta mañana, los 8.000 euros. Su madre recibirá los mejores cuidados disponibles. El marcapasos, la rehabilitación, todo». Elena se apoyó en la pared. Las rodillas le fallaban. «¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Alguien haría una cosa así?» «No puedo decirle nada, señorita. El donante ha solicitado el completo anonimato. Solo puedo decirle que su madre es una mujer muy afortunada de tener a alguien que se preocupa tanto». Elena volvió a entrar en el mesón en estado de shock. Paco la vio y se le acercó, preocupado. «Elena, ¿qué ha pasado? Estás blanca como un fantasma». Alguien ha pagado todo, 8.000 euros para mi madre. No sé quién, no sé por qué». La noticia se esparció rápidamente entre los colegas. Todos estaban felices por ella, pero también confundidos. ¿Quién podía permitirse tal generosidad? Cuando Alejandro llegó para el almuerzo, Elena corrió hacia él con los ojos brillantes. «Alejandro, ha sucedido una cosa increíble. Un ángel, un verdadero ángel, ha pagado las curas de mi madre. No sé quién es, pero tengo que encontrarlo para darle las gracias». Alejandro la miró a los ojos, sintiendo el peso de su secreta generosidad. Quizás esta persona no quiere que le den las gracias, quizás ha hecho lo que sentía correcto hacer. «Pero es tanto dinero», dijo Elena. «¿Quién podría dar 8.000 euros sin querer nada a cambio?» «Alguien que entiende lo que significa amar a alguien», respondió Alejandro suavemente. «Alguien que ve lo especial que eres y lo importante que es tu madre para ti». Elena lo abrazó fuerte. «Tú me entiendes siempre. No sé qué haría sin ti en este momento». Alejandro devolvió el abrazo sintiendo el corazón pesado. Había hecho lo correcto pagando por Carmen, estaba seguro, pero la mentira se estaba volviendo cada vez más grande, cada vez más complicada. Aquella noche, Elena llevó al hospital para ver a su madre. Carmen estaba despierta, pálida, pero sonriente.
Alejandro dijo con voz débil. Elena me ha dicho que has estado con ella toda la noche. Eres un buen chico. Ha sido natural, señora Carmen. Elena es especial. Carmen tomó la mano de su hija y la de Alejandro, uniéndolas. Mi hija necesita a alguien bueno en su vida, alguien que la ame por lo que es, no por lo que podría darle. Alejandro sintió aquellas palabras como puñaladas. Carmen, sin saberlo, estaba describiendo exactamente lo que él no era. Honesto. Lo prometo, señora Carmen, la protegeré siempre. Pero mientras pronunciaba aquellas palabras, sabía que pronto tendría que tomar una decisión, seguir mintiendo o arriesgarse a perderlo, todo diciendo la verdad. Pasaron 2 semanas. Carmen se estaba recuperando bien y Elena parecía, finalmente, respirar de nuevo. Pero Alejandro no encontraba paz. La mentira se había vuelto insostenible. Cada sonrisa de Elena era una puñalada en el corazón, cada palabra dulce un peso en la conciencia. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Elena se detuvo a mirar el Guadalquivir iluminado por las luces de la ciudad. Alejandro, tengo que decirte una cosa, dijo con voz seria. El corazón de él se detuvo. ¿Qué pasa? Estoy empezando a sentir cosas verdaderas por ti, sentimientos profundos, y esto me asusta. ¿Por qué te asusta?, preguntó Alejandro, aunque conocía ya la respuesta. Porque la última vez que abrí mi corazón fui herida, y tengo miedo. Tengo miedo de que tú puedas hacer lo mismo. Sé que eres un buen hombre, pero a veces las cosas simplemente no funcionan. Alejandro tomó sus manos. Elena, yo también siento algo por ti, algo que no he sentido nunca antes, pero hay una cosa de la que debemos hablar. Algo importante. ¿Qué?, preguntó ella, los ojos repentinamente preocupados. No, aquí. Mañana por la noche puedo llevarte a un lugar tranquilo donde podamos hablar con calma. Elena asintió lentamente, intuyendo que algo grande estaba a punto de suceder. El día siguiente, Alejandro pasó a recoger a Elena después de su turno, pero esta vez no conducía el viejo Seat Ibiza. Conducía un Mercedes elegante y discreto. ¿De quién es este coche?, preguntó Elena sorprendida. «¿Es mío?», respondió Alejandro con voz temblorosa. «Es parte de lo que tengo que decirte». La llevó a un restaurante panorámico en las colinas con vistas a Sevilla. No un lugar extremadamente lujoso, pero ciertamente más elegante que cualquier lugar en el que hubieran estado juntos. Elena miraba alrededor confundida y cada vez más nerviosa. Se sentaron en una mesa con vista a toda la ciudad. El atardecer teñía el cielo de naranja y rosa. «Alejandro, ¿qué está pasando?», preguntó Elena. «Este lugar. No entiendo». Alejandro tomó un respiro profundo. «Elena, tengo que pedirte perdón y tengo que decirte la verdad, aunque esto podría significar perderte para siempre. Estás asustando». «No soy mecánico», dijo Alejandro. Las palabras quemaban como fuego. «No trabajo en un taller. No estoy a punto de perder el trabajo. He mentido sobre todo esto». El rostro de Elena se puso pálido. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrías mentido?» «Porque soy Alejandro Vargas, propietario de Industrias Vargas. Soy un hombre con mucho dinero, y he pasado los últimos 2 años buscando a alguien que me amara por quien soy, no por lo que poseo». Elena se levantó de golpe. La silla cayó detrás de ella. «Me has mentido durante todo este tiempo». «Sí», admitió Alejandro, levantándose también. «Creé un perfil falso, me vestí de modo simple, conduje un coche viejo. Hice todo esto para probar a las mujeres que conocía. Quería encontrar a alguien genuino». «¿Una prueba?». La voz de Elena temblaba de rabia y dolor. «¿Yo era una prueba para ti?». «No, escúchame por favor. Al principio sí, era una prueba, pero luego te conocí verdaderamente. Vi tu amabilidad, tu generosidad, tu corazón puro y entendí que no estaba probando a nadie más. Me estaba enamorando». «El benefactor anónimo», dijo Elena repentinamente, los ojos llenándose de lágrimas. «Has sido tú. Has pagado las curas de mi madre».
Sí, porque veía tu dolor y quería ayudarte, no para comprarte, no para impresionarte, sino porque veía sufrir a alguien que amo. A alguien que amas, gritó Elena, las lágrimas bajando ahora libremente. ¿Cómo puedes hablar de amor cuando toda nuestra relación ha sido una mentira? Pensabas que yo era como las otras, ¿verdad? Una chica pobre que buscaba a un hombre rico. No, Elena. Espera. Me has hecho sentir especial, dijo ella con voz quebrada. Me has hecho creer que alguien me veía por lo que soy, pero era todo falso. Tú me mirabas desde arriba, esperando que fallara tu estúpida prueba. No es así. Tú has superado cada prueba, has demostrado. No quiero ser una prueba, gritó Elena. No quiero ser testada como si fuera un experimento. Solo quería. Solo quería ser amada honestamente. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Alejandro la siguió desesperado. Elena, por favor. Pero ella no se detuvo. Llamó a un taxi y desapareció en la noche, dejando a Alejandro solo con el peso de su verdad finalmente dicha. Elena no fue a trabajar durante 3 días. Se quedó encerrada en su pequeño piso, en Triana, llorando e intentando dar sentido a todo lo que había sucedido. Carmen, ya de vuelta en casa desde el hospital, la observaba con preocupación creciente. Cariño, tienes que hablar de ello, dijo la madre dulcemente, sentándose a su lado en el sofá gastado. Guardártelo todo dentro solo te hará sentir peor. Me ha mentido, mamá, dijo Elena con voz rota. Durante semanas me ha hecho creer que era alguien que no era. ¿Pero sus sentimientos eran falsos?, preguntó Carmen sabiamente. Elena lo pensó, repensó cada momento pasado juntos, las risas, las conversaciones, forma en que Alejandro la miraba, la forma en que se había quedado con ella toda la noche en el hospital, la forma en que le sostenía la mano cuando tenía miedo. No lo sé, admitió. Quizás al principio sí, cuando era solo una prueba, pero después parecía tan real. Elena, deja que te cuente algo, dijo Carmen tomando las manos de su hija. Cuando tu padre me pidió que me casara con él, yo casi dije que no. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me había mentido sobre algo. Me había dicho que sabía cocinar para impresionarme, en cambio no sabía ni hervir agua. Cuando descubrí, la verdad me enfadé mucho. Pensaba, si ha mentido sobre esto, ¿sobre qué más ha mentido? ¿Y luego qué pasó? Él vino a mi casa al día siguiente con el corazón abierto. Me dijo, Carmen, he mentido porque tenía miedo de que tú no me vieras si no parecía lo suficientemente interesante, pero todo lo demás era verdad. La forma en que me siento cuando estoy contigo, eso es real. Y tenía razón. Veces las personas mienten por miedo, no por maldad. Elena se secó las lágrimas. Pero mamá, él me ha probado como si no fuera digna de confianza. No, cariño, dijo Carmen gentilmente. Él se ha probado a sí mismo. Quería saber si era capaz de reconocer el amor verdadero cuando lo veía, si se había vuelto demasiado cínico. ¿Y sabes qué? Te ha elegido entre todas las mujeres que ha conocido, ha visto algo especial en ti, el dinero que ha pagado por ti. Se sentía como si estuviera comprando algo, o quizás, dijo Carmen, se sentía como si estuviera protegiendo a alguien que ama. Elena, yo he visto cómo te miraba en el parque de María Luisa. Ese chico te ama de verdad y el amor verdadero es raro. Tesoro mío. Demasiado raro para dejarlo escapar solo por orgullo. Elena se quedó en silencio durante largo tiempo. Repensó las palabras de Alejandro. Me estaba enamorando. Repensó cómo había admitido todo, aún sabiendo que podría perderla. Un hombre que solo quería usarla nunca habría arriesgado tanto. ¿Qué debo hacer, mamá? Debes preguntarte una cosa, dijo Carmen. El Alejandro que has conocido, el amable, el que reía contigo, el que te sostenía la mano en el hospital, ¿era real o era todo actuado? Elena cerró los ojos. Veía el rostro de Alejandro aquella noche en el hospital, las lágrimas que él había intentado esconder. Veía la forma en que temblaba cuando le hablaba de sus sentimientos. Veía el miedo en sus ojos cuando había confesado la verdad. Era real.
Susurró finalmente. El dinero era falso, pero el hombre era real. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Aquella noche Elena se vistió con su mejor vestido, no para impresionar, sino porque quería sentirse fuerte. Tomó el autobús hasta las colinas del Aljarafe, usando la dirección que había encontrado online, buscando a Alejandro Vargas, Industrias Vargas. El chalet era hermoso, pero no excesivo, elegante, pero acogedor, justo como él, pensó Elena. Tocó el timbre, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Alejandro estaba allí con los ojos rojos y cansados. Cuando la vio, se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que fuera real. «Elena», dijo con voz rota, «has mentido sobre el dinero», dijo ella con voz firme, pero no enfadada. Pero todo lo demás era verdad. Tus sentimientos, tu soledad, tu deseo de ser amado por lo que eres. Eso era verdad. Cada sola palabra, respondió Alejandro, las lágrimas empezando a caer. Cada momento contigo era la cosa más verdadera que he vivido en años. Elena dio un paso adelante. Entonces debemos empezar de nuevo con honestidad total. Nada más mentiras, nada más pruebas. Honestidad total, repitió Alejandro, la voz llena de esperanza y miedo a la vez. Es todo lo que quiero. Es todo lo que siempre he querido. Elena entró en el chalet, pero no miró las habitaciones elegantes, los muebles caros o los cuadros en las paredes. Solo lo miraba a él. «Tengo que saber una cosa», dijo, deteniéndose en el salón. «¿Cuántas mujeres has conocido antes que a mí?» 27, respondió Alejandro sin dudar. 27 citas a ciegas donde me presenté como un hombre común. Todas fallaron porque buscaban otra cosa: dinero, estatus, seguridad material. ¿Y yo? ¿Por qué yo fui diferente?» Alejandro se acercó lentamente. «Porque cuando te dije que estaba a punto de perder el trabajo, tú me ofreciste tus ahorros. Porque dividiste la cuenta en el restaurante, aunque significaba gastar una semana de sueldo. Porque trataste a un mecánico cansado con la misma amabilidad que habrías dado a un rey. No porque debías, sino porque es quien eres». Las lágrimas bajaban por el rostro de Elena. Tenía tanto miedo de ser herida de nuevo. «Yo también», admitió Alejandro. «Durante años he construido muros alrededor de mi corazón. Pensaba que nadie podía verme verdaderamente, pero tú has visto al hombre, no el patrimonio. Y esto me ha asustado más que cualquier otra cosa». «¿Qué sucede ahora?», preguntó Elena. «Ahora empezamos de nuevo», dijo Alejandro, «pero con las reglas que quieras tú. Quiero conocerte de nuevo de la manera correcta. Quiero que tú me conozcas por lo que soy realmente. Un hombre imperfecto que ha cometido errores, pero que te ama con todo el corazón». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Continuaré trabajando en el mesón. No, quiero que cambies nada de lo que eres. Y tú tendrás que conocer de verdad a mí, madre. No como el mecánico Alejandro, sino como la persona verdadera». «Me gustaría mucho», dijo Alejandro con sinceridad. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Elena continuaba, trabajando en el mesón El Mirador, no por necesidad, sino porque amaba aquel lugar y a las personas que trabajaban allí. Alejandro venía todavía a almorzar, siempre a su mesa, cerca de la ventana. Carmen estaba bien, fuerte y con salud. Había acogido a Alejandro en la familia con el corazón abierto, diciéndole: «Todos merecemos una segunda oportunidad, hijo. Lo importante es qué hacemos con esa oportunidad». Una noche de primavera, Alejandro y Elena caminaban a lo largo del Guadalquivir, las luces de la ciudad reflejándose en el agua. Alejandro se detuvo en el mismo puente donde meses antes había decidido decir la verdad. «Elena, he aprendido algo en estos meses», dijo tomándole las manos. «¿Qué?» «Que el amor verdadero no se puede probar, no se puede medir, no se puede comprar. Solo se puede vivir con coraje y honestidad. Y tú me has enseñado que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da». Elena sonrió. «Y tú me has enseñado que todos llevan máscaras a veces, pero lo que
Cuenta es tener el coraje de quitárselas. Te amo, Alejandro, no al mecánico, inventado, no al millonario que finge. A ti, Alejandro, te amo. Yo también te amo, respondió él. Al hombre verdadero, aquel que fue suficientemente valiente para decir la verdad, incluso cuando era aterrador. Mientras se besaban bajo las estrellas de Sevilla, ninguno de los dos pensaba ya en el pasado. No en las pruebas fallidas, no en las mentiras dichas, no en las lágrimas derramadas. Pensaban solo en el futuro que estaban construyendo juntos, un futuro basado en honestidad, respeto y un amor que no necesitaba pruebas porque era simplemente verdadero. Y en un pequeño mesón cerca del centro, Paco levantó la mirada hacia una foto colgada en la pared. Elena y Alejandro riendo juntos. Sonrió. A veces, pensó, las historias más bellas nacen en los lugares más sencillos.